noches. Yo soy Lady Kaboom. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, el caso del SMV-65. Algo viajaba con ellos bajo el agua. Comenzamos. Te voy a decir algo como si esto lo estuviéramos hablando en voz baja. Ya tarde, cuando todo está en silencio y el mundo afuera parece más lejano de lo normal. Hay historias que no necesitan exagerarse para incomodar. Y esta es una de ellas. Porque si tú piensas en un submarino de la Primera Guerra Mundial, probablemente te imaginas algo tipo máquina militar. Frío, eficiente, lleno de ingeniería y disciplina. Y sí, en papel es eso. Pero la realidad dentro de esas cosas era otra. Mucho más sucia, mucho más cerrada, mucho más humana de lo que uno quisiera admitir. El SMV-65 fue uno de esos submarinos alemanes, parte de los famosos U-Boots. Y no estamos hablando de leyendas ni de historias modernas infladas por internet. Estamos hablando de un vehículo real de guerra, de acero, que existió, que navegó bajo el mar, que tuvo tripulación y que cumplió misiones en uno de los contextos más brutales que ha vivido la humanidad. Pero lo que hace interesante este caso no es solo su historia militar, es lo que se empezó a decir después. Porque para entenderlo bien tienes que imaginar el entorno primero. Un tubo de metal cerrado, sin ventanas reales, sin aire limpio, sin espacio personal, con gente viviendo encima de máquinas que nunca se apagan del todo, escuchando vibraciones constantes, ruidos metálicos, golpes que vienen del casco como si algo gigante estuviera rozando el barco desde afuera. Y lo más importante, sin forma de escapar de nada de eso. Si algo se siente mal ahí dentro, te lo vas a tener que aguantar. No hay el pretexto de, híjole, espérame, déjame y salgo a tomar aire. No hay pausa. Solo sigues ahí acumulando horas dentro de un espacio que se vuelve cada vez más pequeño en la cabeza, aunque físicamente es el mismo. Y el V-65 operaba exactamente en ese mundo. Ahora, hasta aquí todo es historia militar normal. ¿Dura? Sí. Incómoda también, pero explicable. El punto raro empieza después, porque en los registros y relatos que quedaron hay una serie de detalles que no terminan de encajar del todo de forma limpia. Accidentes internos, fallos que se repiten, situaciones donde algo no funciona como debería, pero tampoco hay una causa clara inmediata. Y ojo, no estoy diciendo que eso signifique algo sobrenatural, no todavía. Lo que pasa es que cuando juntas suficientes pequeños fallos en un entorno así, la percepción empieza a cambiar. Empieza a aparecer una sensación rara entre la tripulación, algo que no siempre se dice en voz alta, pero que se siente. Como cuando un lugar empieza a darte mala espina sin razón concreta. Y no porque veas algo específico, sino porque la suma de pequeñas cosas te hace pensar, ah, caray, esto no está del todo bien. Y eso en un submarino es peligroso, porque ahí dentro no tienes distracciones reales, todo se amplifica. Un sonido mínimo se vuelve importante, un silencio demasiado largo se siente pesado y cualquier cosa fuera de lo normal empieza a crecer en la cabeza más de lo que debería.
El V-65 no es recordado oficialmente como un submarino fantasma en los registros históricos formales, pero sí es uno de esos casos que con el tiempo fue cargándose de relatos posteriores, versiones cruzadas y detalles que no siempre coinciden entre sí. Y eso es lo que lo vuelve interesante. No hay una sola historia clara, hay fragmentos. Y cuando tienes fragmentos, la mente empieza a llenar los vacíos. A veces con lógica, a veces no tanto. Lo importante aquí es que no vamos a correr hacia conclusiones fáciles. No vamos a decirte, mira, esto fue un caso paranormal. Ni tampoco voy a reducirlo todo a una explicación fría como si eso cerrara el tema. Porque la incomodidad real de este caso no está en una respuesta definitiva, está en el espacio intermedio. Es el lugar donde la historia es real, los hechos existen, pero la interpretación empieza a volverse inestable. Y ahí es donde vamos a entrar. Con calma, sin adornar lo demás y sin necesidad de convencerte de absolutamente nada. Solo acompañándote en la sensación de estar dentro de algo cerrado, metálico, profundo, donde no todo lo que se percibe es fácil de explicar, pero tampoco se puede ignorar del todo. Porque el V-65 no necesita ser un misterio absoluto para incomodar. Le basta con existir en ese punto donde la lógica empieza a quedarse corta, pero el miedo todavía no tiene forma. Te voy a contar algo que si lo piensas fríamente es bastante absurdo. Construir un submarino para la guerra y asumir que todo va a funcionar como debe desde el primer día. Todo eso suena lógico en teoría. Es ingeniería, pruebas, cálculos, disciplina. Pero la realidad, sobre todo en aquella época, era mucho más torpe de lo que la historia oficial suele admitir. El SMV-65 no nació como una leyenda ni como un misterio. Nació como cualquier otra máquina de guerra alemana de la Primera Guerra Mundial. Presión por entregarlo rápido, necesidades militares urgentes y un entorno donde que funcione perfecto era más una expectativa que una garantía. Y eso es importante, porque aquí no hay fantasmas todavía, no hay nada sobrenatural, solo metal, remaches, planos, errores humanos y prisas. El V-65 era un submarino de ataque diseñado para moverse bajo el agua, acercarse sin ser visto y golpear donde doliera. Esa era la lógica, simple en papel, brutal en ejecución. Un tubo de acero con torpedos dentro y gente viviendo encima de todo eso como podían. Pero desde el inicio algo no terminaba de cuadrar del todo. No era un fallo evidente tipo, a ver, esto no sirve. No, era algo mucho más sutil, más incómodo. De esos problemas que no destruyen la máquina, pero te obligan a convivir con la idea de que algo no está funcionando como debería. Durante su construcción y primeras pruebas, se registraron fallos mecánicos y estructurales que no eran raros en ese tipo de tecnología de la época, pero que empezaban a acumularse en un mismo lugar. Pequeñas fugas, problemas de presión, sistemas que requerían ajustes constantes. Nada que por sí solo fuera alarmante, pero juntos empiezan a pesar. Y eso es algo que en un submarino pues no se puede ignorar fácilmente, porque vaya, no estás en un taller donde puedes detener todo y revisar con calma. Estás en una máquina que está diseñada para estar viva, en movimiento, bajo presión constante. Si algo falla ahí, no es solo un inconveniente, es un recordatorio de que estás encerrado dentro de algo que depende completamente de su propio equilibrio. El V-65 empezó su vida operativa con ese tipo de tensión silenciosa, y la tripulación lo nota antes de que alguien lo diga oficialmente. Siempre pasa así. No es que alguien entre y diga, mira, este submarino está maldito. No. Eso
vendría mucho después cuando las historias ya están contaminadas por el tiempo. Lo que ocurre al principio es bastante más humano. Comentarios sueltos, miradas, pequeñas bromas incómodas sobre que el barco no suena bien o que se siente raro. Ese tipo de cosas. Y aunque suene trivial, en un entorno así no lo es. Porque cuando vives dentro de una estructura cerrada, cualquier irregularidad se vuelve importante. Un sonido que antes ignorabas empieza a tener peso. Un fallo repetido deja de ser coincidencia y empieza a parecer patrón. Y cuando los patrones aparecen en lugares donde no deberían, la mente empieza a hacer su propio trabajo. El V-65 tuvo también accidentes operativos muy temprano. Eventos que vistos desde afuera podrían clasificarse como errores técnicos o fallos humanos dentro de un entorno de guerra complicado. Cosas que pasan. Gente que se equivoca bajo presión, sistemas que fallan en condiciones extremas. Pero dentro del submarino, la percepción es distinta, porque no estás analizando estadísticas. Básicamente te recuerdo que estás viviendo allá adentro. Y cuando empiezan a ocurrir incidentes que afectan directamente a la tripulación, aunque sean explicables en papel, el impacto no es teórico, es físico, es emocional y es inmediato. No hace falta dramatizarlo, basta con que te imagines el entorno. Imagínate un espacio reducido, solamente hierro alrededor, un montón de gente cansada, tiene sueño acumulado, el aire está caliente y pesado, y de repente un accidente, luego otro más. Y aunque cada uno tenga su explicación técnica, la suma empieza a generar algo distinto, una idea incómoda, no expresada del todo, pero ahí está, presente. Esto no está del todo bien. Y esa es la semillita. Porque el problema no es el accidente en sí, es lo que deja detrás en la percepción colectiva. La sensación de que el sistema no es completamente confiable, de que el entorno no es estable como debería de ser. En un submarino, la estabilidad no es un lujo, debería ser la base de todo. Sin eso, todo lo demás empieza a deformarse. Con el V-65, los relatos posteriores empiezan a mencionar algo interesante. La idea de mala suerte. Y ojo, esto es importante entenderlo bien. No estamos hablando de superstición inmediata tipo película. No es que la tripulación de repente creyera en fantasmas desde el día 1. Esto es más gradual, más psicológico y más peligroso. Primero es un comentario, luego es una broma, luego una repetición y eventualmente una forma de explicar lo que no termina de encajar del todo. Porque cuando estás bajo presión constante y empiezas a ver fallas que se repiten o accidentes que parecen seguir una secuencia extraña, la mente busca un hilo conductor, algo que le dé sentido a todo el caos. Y la mala suerte es una de las explicaciones más humanas que existen. No requiere pruebas, solo con que lo sientas. Pero lo más interesante del V-65 no es que se hablara de mala suerte, es lo que hace dentro de la dinámica del grupo. Porque cuando una tripulación empieza a compartir una idea así, aunque sea en tono medio serio o medio broma, se empieza a generar un cambio sutil en la forma en que perciben el propio entorno. El submarino deja de ser solamente una máquina y empieza a ser algo que no está bien, algo que no se comporta como debería. Y eso dentro de un espacio cerrado empieza a afectar decisiones, reacciones y estados de ánimo. No necesitas que algo sea real para que afecte la forma en que la gente se mueve dentro de él. Y aquí es donde empieza el quiebre psicológico real del caso. No es un evento específico, es una acumulación.
una suma de pequeñas fallas, accidentes, sensaciones, comentarios y tensiones que empiezan a crear una narrativa interna dentro del propio barco o submarino. Una narrativa que nadie escribe oficialmente, pero que todos empiezan a entender sin necesidad de hablarla en voz alta. Y cuando eso pasa, el ambiente cambia, porque ya no estás solo dentro de una máquina de guerra, estás dentro de una máquina de guerra que empieza a sentirse impredecible. Y la diferencia entre esas dos cosas, aunque parezca pequeña, es enorme cuando estás a cientos de metros bajo el mar. El V-65 en sus primeros momentos de operación todavía no es un mito. Es un submarino de guerra, pero ya tiene algo encima. Una especie de peso invisible, una idea compartida, todavía borrosa, de que las cosas ahí dentro no son completamente normales. Y lo más importante es que esa idea no viene de un solo evento. Viene de la repetición, de lo acumulado, de lo que no encaja del todo, pero tampoco se puede señalar con precisión. Y eso es lo que lo hace peligroso. Porque cuando no puedes identificar exactamente qué está mal, empiezas a acostumbrarte a vivir con la duda. Y en un submarino vivir con la duda no es neutral, es corrosivo. Hay algo que tienes que imaginar bien antes de seguir con esto. Un submarino no es silencioso, nunca. Y eso es importante, porque la mayoría de la gente se imagina el fondo del mar como un lugar tranquilo, casi meditativo. Pero dentro de un U-Boot, como el V-65, la realidad era otra completamente distinta. Era ruido constante, un zumbido de fondo que no se apagaba nunca del todo. Motores trabajando, sistemas hidráulicos, vibraciones transmitidas por el casco, metal respirando literalmente bajo presión. Ese sonido no era solo ruido, era contexto, era vida, era la prueba de que la máquina seguía funcionando y la tripulación vivía dentro de eso, día tras día, semana tras semana, hasta que ese ruido deja de ser algo externo y se vuelve parte de tu cabeza. Y cuando eso pasa, empiezas a depender de él sin darte cuenta. Porque el ruido constante te da una referencia, te dice que todo está en orden, que el sistema está vivo, que no hay fallas críticas. Es como el latido de un cuerpo enorme de acero. Ahora imagínate que ese latido se detiene, no lentamente, no con aviso, sino de golpe. Eso es lo que empieza a aparecer en los relatos del V-65. Momentos donde el submarino simplemente cambia. No explota, no falla de forma dramática. Es algo más raro, más incómodo. El tipo de cosa que te hace levantar la mirada sin saber exactamente por qué. Silencio, pero no un silencio normal, un silencio demasiado completo, de esos que no deberían existir en un lugar cerrado bajo el agua. Porque allá abajo el mundo exterior no desaparece, está siempre presente. La presión del mar, el crujido del casco, las vibraciones mínimas, siempre hay algo. Y cuando eso desaparece, el cerebro lo nota antes que tú. La tripulación empieza a experimentar esos momentos de forma intermitente. Pequeños episodios donde el ambiente cambia sin razón clara, donde los sonidos habituales se apagan durante unos segundos o minutos y luego vuelven como si nada hubiera pasado. Al principio, claro, nadie lo toma como algo importante. A lo mejor piensan que se habrá detenido un sistema, que se requiere por ahí una revisión técnica, que es normal en ese tipo de máquinas. Ese tipo de explicaciones rápidas que se dicen más para calmar el ambiente que por convicción real. Pero hay algo incómodo en esos silencios. No es solo la ausencia de sonido, es la forma en que se sienten, porque no son neutrales, son pesados,
como si el espacio se comprimiera un poco, como si el aire dentro del submarino cambiara de densidad sin explicación. Y eso empieza a generar algo interesante dentro de la tripulación. Pequeñas reacciones, miradas, bromas cortas, ese tipo de humor nervioso que aparece cuando nadie quiere ser el primero en decir que algo no le está gustando. Se apagó otra vez, ¿eh? Seguro el barco estaba cansado. Risas breves, demasiado breves, porque en realidad nadie está relajado. Solo están intentando no darle demasiado valor a algo que no saben cómo explicar. Y aquí es donde el V65 empieza a cambiar de forma en la percepción de quienes están dentro, porque no es solo un problema técnico, es la repetición de algo que no debería ser repetitivo. Silencio y luego vuelta a la normalidad. Silencio otra vez. Sin patrón claro, sin causa visible inmediata. Y cuando algo así se repite dentro de un entorno cerrado, empieza a instalarse una idea muy peligrosa. Esto no es normal, pero tampoco sabemos qué es. Bueno, esa frase, aunque no se diga en voz alta, es lo que empieza a circular entre la tripulación. Porque no hay peor combinación que esa, ¿eh? No entender algo, pero convivir con eso todos los días. La mente humana no maneja bien ese tipo de incertidumbre, y menos en un lugar como ese. Porque el submarino no te da distracciones. No hay ventanas reales, no hay cambio de paisaje, no hay escape mental fácil. Todo se vuelve interno, todo se amplifica, y cuando empiezan esos silencios, lo que antes era ruido constante, ese zumbido metálico que te mantenía, digamos, ubicado, deja de ser fondo y se convierte en ausencia. Y la ausencia pesa más que el ruido. En algunos relatos posteriores asociados al V65, se empieza a mencionar algo curioso. La forma en que la tripulación empezaba, digamos, a reaccionar a esos momentos. No era un pánico inmediato, por así decirlo. Tampoco era caos. Era algo más sutil. Una especie de atención forzada. Como si todos sin decirlo empezaran a escuchar al mismo tiempo, esperando, sin saber qué. Y eso es lo que realmente inquieta, porque cuando un grupo entero empieza a reaccionar igual ante algo que no se puede señalar claramente, se crea una especie de coherencia emocional, un acuerdo silencioso de que algo está pasando aunque nadie tenga pruebas claras. Y en el V65, eso empieza a crecer. Aún no es paranoia abierta. Todavía no. Es más bien una sensación compartida. Una incomodidad que se instala poco a poco. Y lo más peligroso de eso es que no necesita un evento grande para sostenerse. Le basta con pequeños detalles. Un ruido que vuelve de forma distinta, una vibración que antes no estaba ahí, un silencio que dura un poquito más de lo normal, y cada uno de esos momentos aislados no significa nada, pero juntos empiezan a formar un patrón emocional. No técnico, emocional. Y esa es la diferencia clave, porque el problema ya no es si el submarino está funcionando bien o mal. El problema es cómo lo están percibiendo quienes viven dentro del submarino. Y ahí es donde entra el componente psicológico más importante de este capítulo. El aislamiento, la presión constante, la imposibilidad de salir. El hecho de que cualquier cosa que ocurra ahí dentro se va a quedar ahí dentro. No hay escape inmediato. No hay cambio de entorno, solo continuidad. Y la continuidad en condiciones así empieza a desgastar la mente. No de golpe, sino por acumulación.
Y el V65 empieza a entrar justo en ese punto, donde la mente ya no distingue con claridad entre lo que es una falla mecánica normal y lo que empieza a sentirse como algo fuera de lugar. No porque haya evidencia de algo sobrenatural, sino porque el entorno ya no es estable en la percepción de quienes lo habitan. Y eso es suficiente. Porque una vez que esa sensación aparece, aunque sea débil, ya no desaparece del todo. Se queda en segundo plano, como ruido de fondo. Y lo peor es que empieza a condicionar todo lo demás. Cada sonido, cada pausa, cada cambio mínimo en el ambiente. Todo empieza a pasar por ese filtro invisible. Y el V65, sin que nadie lo diga en voz alta todavía, empieza a dejar de sentirse como una máquina confiable y empieza a sentirse como algo impredecible, no peligroso de forma directa, sino incómodo. Y en lo submarino, esa diferencia es muy peligrosa, porque cuando el entorno deja de sentirse estable, incluso el silencio deja de ser neutral. Empieza a sentirse como algo que está esperando, aunque no sepas qué es. Hay un punto en cualquier historia de este tipo donde las cosas dejan de ser incidentes aislados y empiezan a sentirse como repetición. Y la repetición en un lugar cerrado como un submarino nunca es buena señal. Porque una cosa es que algo falla una vez. Eso, digamos que entra dentro de lo posible. Lo entiendes, lo justificas, lo explicas con prisa mental y sigues trabajando. Pero cuando empieza a fallar lo mismo o cosas distintas pero con el mismo resultado incómodo, ahí ya cambia la forma en que percibes. El V65 entra exactamente en ese tipo de fase. No de golpe, no como una explosión dramática, sino como una acumulación de pequeñas fallas que empiezan a parecer demasiado organizadas para ser casualidad. Fallos en compuertas, mecanismos que deberían responder de cierta forma y no lo hacen, sistemas que se comportan como si tuvieran un retraso, una resistencia, una especie de duda mecánica antes de funcionar. Y sí, suena extraño decirlo así, pero es exactamente la sensación que empieza a describirse en algunos relatos posteriores, como si el barco no respondiera de forma completamente limpia, como si algo siempre tardara un poco más de lo normal en encajar. Ahora, desde el punto de vista técnico de la época, esto se podía explicar de muchas formas. Guerra, estrés del material, uso constante, errores humanos, condiciones extremas bajo el agua, y todo eso es válido. El problema no es que existan las fallas. El problema es la forma en que se empieza a acumular dentro de la experiencia de la tripulación. Porque no es un fallo dentro de un entorno ya cargado de tensión. Y eso, por supuesto que ya lo cambia todo. Empieza a aparecer incidentes menores que por sí solos no serían noticia en ningún informe serio. Inundaciones pequeñas, problemas con válvulas, mecanismos que se traban y luego vuelven a funcionar sin explicación clara, armas que requieren más de una revisión antes de estar listas, situaciones que obligan a intervenir de manera constante. Y cada vez que ocurre algo así, la reacción no es solo técnica, es humana. Son miradas, son silencios breves. Ese gesto de ¿otra vez? Que nadie dice en voz alta, pero que todos entienden. Porque llega un punto en que la repetición deja de ser casual y empieza a sentirse como un patrón. Y eso es en un entorno militar bastante delicado, especialmente delicado, diría yo, porque la estructura está diseñada para depender de la confianza en el sistema, en la maquinaria, en la disciplina, en la idea de que todo responde como debería. Pero cuando empiezas a tener pequeños eventos donde eso no ocurre, la base emocional empieza a moverse.
Y no hace falta mucho más. Lo interesante del V65 es que estos incidentes no vienen siempre acompañados de una explicación clara e inmediata dentro de los relatos que quedaron. A veces sí, a veces no. Y esa inconsistencia es lo que alimenta la incomodidad posterior. Porque la mente humana no solamente busca respuestas, busca coherencia. Y cuando la coherencia falla, empieza a construirla por su propia cuenta. Dentro del submarino, eso empieza a notarse en algo muy específico. Y es la forma en que los accidentes dejan de ser vistos como eventos independientes. Empiezan a conectarse mentalmente. No de forma oficial, no en los reportes, sino en la conversación interna de la tripulación. Ese tipo de comentarios sueltos que parecen eh, casuales y que de repente salen mientras estás haciendo una tarea o entre los turnos o entre los momentos de tensión. Esto ya pasó antes. Esto se parece a lo de la semana pasada, ¿no? Esto no debería estar pasando otra vez. Y cuando esas frases empiezan a repetirse, aunque sea en tono bajo, algo cambia. Porque ya no estás lidiando con eventos aislados, estás lidiando con una narrativa emergente, una sensación colectiva de que algo no está funcionando como debería funcionar. Y eso es peligroso en un submarino, porque ahí dentro no puedes simplemente agarrar, desconectarte del entorno y decir, espérenme tantito, déjenme, voy a tomar aire, déjenme, me acuesto a leer un libro, déjenme y pongo música. Eso no existe. No puedes alejarte del problema porque estás viviendo literalmente dentro del problema todo el tiempo. Los oficiales, como es lógico, intentan mantener el control de la situación desde el lado racional. Empiezan a darle explicaciones técnicas a los tripulantes, empiezan a hacer correcciones, a aplicar disciplina, a reforzar la idea de que todo tiene una causa mecánica o humana. Y en muchos casos probablemente sí tenían razón, pero el detalle importante no es si tenían razón o no. Es el efecto que eso tiene en la tripulación cuando las experiencias vividas no terminan de encajar del todo con esa explicación. Porque puedes decir que fue un error técnico, una vez, tal vez dos, pero cuando los incidentes siguen apareciendo con una frecuencia bastante incómoda, la explicación empieza a perder fuerza emocional, aunque siga siendo lógica. Y ahí es donde aparece el choque, no entre realidad y fantasía, sino entre dos formas de interpretar la misma realidad. Por un lado, la estructura militar, que necesita orden, causa y control. Por el otro, la experiencia directa de los que están dentro del submarino, que empiezan a percibir patrones que no siempre encajan perfectamente con ese orden. Y en ese espacio intermedio empieza a crecer algo muy delicado. La idea de que no todo está bien. No como certeza, sino como una sensación. Y las sensaciones en un entorno cerrado, de verdad que tienen mucho más poder que en un entorno, digamos, más cotidiano, más normal. Porque en un entorno tan cerrado no se pueden escapar, ahí se quedan, se alimentan entre ellas. Un accidente lleva a otro en la memoria, un fallo se conecta con otro anterior. Y aunque técnicamente no haya relación directa emocionalmente, sí empieza a verla. Y eso cambia la forma en que la tripulación se empieza a comportar. Empieza a tener cautela excesiva, la atención constante a los detalles, la vigilancia silenciosa entre los compañeros. No es paranoia abierta todavía, tampoco es un delirio, sino una especie de alerta interna que nunca se apaga del todo, como si el cuerpo aprendiera que el entorno no es completamente confiable. Y eso desgasta mucho más de lo que parece, porque no hay descanso real. Cuando estás literalmente en ese estado de alerta, de vigilia, de estrés, de presión, no vas a descansar, tu mente no va a dejar de pensar y sobrepensar las cosas.
Incluso cuando todo está normal, tu mente va a seguir revisando y sobrepensando. Sigue esperando la siguiente falla. Sigue esperando el siguiente sonido extraño, el siguiente momento donde algo no encaje otra vez. Y el V65 entra en esa fase sin necesidad de ningún evento extraordinario, simplemente por acumulación, por repetición, por desgaste. Y lo más importante de todo esto es que en este punto de la historia todavía no hay una explicación única que lo resuelva todo. No hay, mira, esto era. No, solo hay una serie de eventos que juntos empiezan a generar una atmósfera difícil de ignorar. Y en este tipo de atmósfera, incluso los accidentes dejan de sentirse completamente neutrales. Empiezan a sentirse cargados. No necesariamente con algo sobrenatural, pero sí con algo que no termina de estar bien definido. Y eso, en un submarino bajo el mar, es suficiente para cambiar la forma en que la gente respira todo dentro de él. Porque cuando el entorno deja de sentirse estable, cada pequeño fallo deja de ser solo un fallo y empieza a sentirse como parte de algo más grande, aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta todavía. Hay momentos en este tipo de historias donde todo lo anterior, los fallos, los ruidos, los silencios incómodos, dejan de ser una especie de neblina general y de repente se concentra en una sola experiencia, una sola persona, un solo lugar. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Porque hasta este punto hemos hablado de ambiente, de repetición, de percepción colectiva. Pero ahora entra algo distinto, algo más incómodo todavía, un testimonio localizado. Un punto específico dentro del submarino donde alguien dice haber vivido algo que no encaja con lo demás. El compartimento de los torpedos. Si lo piensas, ya solo el nombre suena pesado. No porque tenga nada sobrenatural, sino porque es un espacio funcional, frío, extremadamente cerrado, diseñado para algo muy concreto, que es almacenar y preparar armas dentro de un tubo de acero bajo el mar. No hay nada cálido en ese lugar. No hay nada humano en el sentido cotidiano. Es metal, humedad, grasa mecánica y aire denso. Un olor difícil de describir si no has estado en espacios cerrados por mucho tiempo. Es una mezcla de aceite, sal y hierro y ese toque agrio que aparece cuando la ventilación no es perfecta. Es un lugar donde la luz nunca parece suficiente, donde las sombras no desaparecen del todo y donde el sonido cambia. Porque ahí, dentro del submarino, no suena igual. Todo se siente más cercano, más comprimido. Y es en ese entorno donde ocurre el relato que empieza a romper la historia en otra dirección. Uno de los tripulantes, los relatos no siempre coinciden en el nombre exacto, como suele pasar en estos casos, describe un momento específico durante una rutina normal de operación o revisión. Nada fuera de lo común al inicio, nada que llamara la atención. El hombre estaba solo o relativamente solo en ese compartimento. Y eso es importante, porque en un submarino estar solo no significa aislamiento completo como en tierra. Significa que por unos minutos no hay nadie justo a tu lado, pero el entorno sigue siendo el mismo, cerrado, pesado y constante. Bueno, según el relato, todo era normal al principio. El ruido habitual del barco, el leve movimiento del casco, la rutina mecánica que nunca se detiene del todo. Y entonces, algo cambia. No de forma dramática, no como en una película, más bien como esos cambios que notas sin saber exactamente en qué momento ocurrieron. El sonido parece bajar un poco. No desaparece,
pero se siente diferente. Como si el fondo del ambiente se hubiera retirado medio paso. Y eso en un espacio como ese ya es suficiente para que la atención se active. El hombre sigue con lo que está haciendo, probablemente revisando, ajustando o simplemente verificando el estado del equipo. Nada extraordinario. Hasta que, según el testimonio, percibe algo que no encaja en el espacio. Una presencia. Y aquí hay que ser cuidadoso con la palabra, porque no siempre se describe como fantasma o algo claramente definido. El relato es más vago, más incómodo. Algo que no debería estar ahí, pero que su mente interpreta como alguien. No hay una figura clara, no hay una forma bien definida. Es más bien una sensación acompañada de percepción parcial, una idea de movimiento, una impresión de que no estás solo en ese espacio cerrado. Y lo más importante aquí no es si había algo o no. Lo importante es lo que hace el cuerpo en ese momento, porque el cuerpo reacciona antes que la lógica. La respiración cambia, el foco visual se ajusta, la atención se estrecha, todo se vuelve más lento en percepción. Y en ese instante, el compartimento de torpedos deja de ser solo un espacio técnico, se convierte en un lugar cargado. El relato dice que el tripulante se queda congelado unos segundos, no por valentía ni por curiosidad, sino porque la mente está intentando resolver algo que no encaja. Y cuando no encaja, hay una especie de pausa interna, una especie de pensamiento que pasa por tu mente diciendo, ok, esto no debería estar pasando. No hay ataque, no hay una amenaza clara, pero hay algo peor en términos psicológicos. Incertidumbre con carga emocional. Pues bien, finalmente, según el testimonio, el hombre reacciona, se mueve, sale del compartimento muy rápido, no necesariamente gritando, no necesariamente en pánico absoluto desde el primer segundo, pero sí con una sensación clara de incomodidad intensa, de querer salir de ahí inmediatamente. Y eso en un submarino es significativo, porque en realidad no te sales a ningún lugar. Sigues ahí. Todo está conectado, todo está cerrado, todo requiere pasos, rutas, decisiones. No es simplemente girarte y desaparecer. Tienes que atravesar el entorno y hacerlo con esa sensación encima. Después viene lo más interesante del caso, que es la reacción posterior. Porque este tipo de relatos en entornos militares no siempre se reciben de la misma forma. Y aquí es donde la historia se vuelve más humana que misteriosa. El testigo lo reporta o lo comenta con sus superiores. Y la respuesta no es inmediata validación ni tampoco negación absoluta. Es algo mucho más complicado. Es una mezcla de escepticismo, cansancio y esa reacción típica en entornos de alta tensión, donde no se puede permitir que una sola experiencia subjetiva desestabilice toda la operación. Probablemente hubo por ahí alguna burla ligera. También muy probablemente existió minimización del asunto por parte de sus superiores. Probablemente hubo un posible intento de mantener la disciplina emocional del grupo. ¿Estás cansado? ¿Fue un reflejo? ¿Te estás imaginando cosas?
Ya saben, ese tipo de respuestas que no necesariamente buscan humillarte, sino simplemente mantener el orden, regresarte a la calma. Pero el efecto real de eso no es cerrar el caso, es dejarlo flotando, porque el que lo vivió, pues no simplemente va a pasar la página y se le va a borrar el cassette. Claro que no. Y el resto de las personas que escucharon el relato de la persona que lo vivió, aunque no lo valide del todo, tampoco va a eliminar la historia completamente de su cabeza. Y aquí es donde ocurre algo importante. Ese evento, ese testimonio, ese momento en el compartimento de torpedos, empieza a convertirse en un punto de referencia interno dentro del barco. Ya no es solamente un accidente más, ni tampoco otro ruido raro. Es un lugar, un momento, una historia concreta. Y eso cambia la forma en que el miedo funciona dentro del grupo, porque el miedo difuso es manejable, pero el miedo que ya está localizado, no tanto. Ahora ya hay un ahí, en ese lugar, en ese sitio, pasando esa puerta. Ya hay un sitio específico dentro del submarino que empieza a cargar con significado emocional. Y eso es peligroso. Porque entonces, cada vez que alguien pasa cerca del compartimento de torpedos, o recuerda el evento, o escucha la historia, ese espacio va a dejar de ser neutral y ya se contamina en la percepción. No físicamente, sino mentalmente. Y lo más importante es que empieza a circular. Porque vaya, en lugares cerrados, las historias no se van a quedar quietas. Por ahí alguien se la va a contar a otra persona que a lo mejor no escuchó, se va a empezar a repetir, lo van a empezar a comentar en voz baja, se va a deformar un poco cada vez que se cuenta. Y poco a poco, ese compartimento deja de ser solo una parte técnica del submarino y empieza a ser el lugar donde pasó algo, sin necesidad de definir exactamente qué pasa. Y eso es suficiente para cambiar la atmósfera. Porque a partir de este punto, el V65 ya no es solo una serie de fallos o silencios raros. Ahora ya hay un foco, un punto emocional dentro de esa estructura. Un lugar que concentra la atención. Y cuando un entorno cerrado empieza a tener lugares localizados, cargados, aunque solo sea en la percepción de la gente, la dinámica interna va a cambiar de forma inevitable. Ya no todo es uniforme, ya no todo es igual. Hay zonas, hay sensaciones, hay recuerdos que pesan más en ciertos puntos. Y eso es exactamente lo que empieza a construir el siguiente nivel del caso. Porque lo que viene después ya no es solo percepción general, es la expansión de esa sensación a todo el entorno. Hay algo que casi nadie toma en cuenta cuando piensa en un submarino. No es lo que ves, es lo que escuchas. Y más importante todavía, lo que no puedes dejar de escuchar aunque quieras ignorarlo. Porque dentro de un submarino como el V65, el sonido no es un detalle secundario, es prácticamente el lenguaje del entorno. Es la forma en la que sabes que todo sigue funcionando. Es la confirmación de que el metal, las máquinas y la presión siguen en equilibrio. Pero ese equilibrio no es silencioso, nunca lo es. En un lugar así, siempre hay ruido. Un zumbido constante de maquinaria trabajando, tal vez por ahí vibraciones que recorren el casco como si el submarino estuviera vivo, respirando a su manera, golpes metálicos lejanos que pueden ser perfectamente normales o no. El problema es que no tienes una referencia externa para comparar. No puedes abrir una ventana y escuchar el mundo normal. El mundo normal
no existe ahí dentro y mucho menos metros debajo del nivel del mar. Solo existe el sonido del submarino y el sonido del mar empujando contra él, porque el mar no es silencio. Eso es algo que se entiende mal desde afuera. El mar bajo presión suena, no como te lo imaginas, no como cuando estás a la orilla de la playa escuchando olas suaves, sino como una presencia constante, pesada, que empuja desde todos lados al mismo tiempo. Una fuerza que no ves, pero que está siempre ahí, presionando el casco, recordando que todo lo que está dentro es frágil comparado con lo que está afuera. Y en el V65, esa combinación de sonido empieza a jugar un papel bien raro, porque la tripulación no solamente escucha el barco, empieza a interpretarlo. Y esa es la diferencia clave. Un crujido puede ser normal, un golpe puede ser parte del sistema, una vibración puede ser presión externa, pero cuando empiezas a vivir demasiado tiempo dentro de ese entorno, la interpretación empieza a cambiar. Ya no escuchas solo sonidos, empiezas a escuchar intenciones. No porque el sonido cambie, sino porque tú cambias. Los relatos asociados al V65 empiezan a mencionar algo muy específico en esta fase. Ruidos que no encajan del todo con el funcionamiento normal del submarino. Golpes secos en zonas donde no debería haber actividad. Vibraciones que no coinciden con maniobras o cambios de rumbo. Pequeños impactos en el casco que generan atención inmediata. Y lo importante no es cada sonido individual, es la reacción que provocan. Porque al principio todo tiene explicación. Es el mar, es la presión, es el casco adaptándose. Ya saben, toda esa serie de explicaciones técnicas que funcionan hasta que dejan de ser suficientes emocionalmente. Porque llega un punto donde la frecuencia de esos sonidos se empieza a incomodar. No porque sean fuertes, sino porque son impredecibles. Y la imprevisibilidad es lo que rompe la estabilidad mental en un entorno cerrado. El V65 empieza a generar una dinámica curiosa entre su tripulación. Los sonidos se vuelven tema de conversación constante. No en voz alta siempre. A veces en comentarios cortos mientras están comiendo, a veces con las puras miradas, a veces en ese silencio compartido donde nadie quiere ser el primero en decir que algo está pasando. Y lo más interesante es cómo empieza a cambiar la dirección de la interpretación. Al principio los sonidos se atribuyen al exterior, al mar, a la guerra, al entorno. Pero poco a poco algo cambia. La duda se mueve hacia adentro. ¿Y si no es el mar? ¿Y si es el barco? ¿Y si es algo dentro del submarino? ¿Y si ese pequeño cambio de enfoque lo cambia todo? Porque el exterior, vaya, es inevitable. El interior es personal. Si el problema está afuera, pues es parte del mundo. Pero si el problema está dentro, entonces estás viviendo con el problema. Y en un submarino, eso, créanme, no debe ser una idea cómoda. Porque el interior es todo lo que tienes. No hay forma de escapar, no hay manera de separar lo real entre tú y el entorno. Es el submarino y tú. Y el submarino, básicamente, es tu mundo. Y si tu mundo empieza a sonar feo, no tienes otro lugar a donde ir. Hay relatos que describen momentos muy específicos donde el ruido parece cambiar de naturaleza. No en volumen, sino en sensación. Como si el sonido dejara de ser mecánico y empezara a sentirse irregular. No hay una forma científica de describirlo en términos simples dentro de los testimonios,
pero sí hay una constante. La sensación de que el barco sonaba distinto. Y esa frase aparece varias veces en distintos contextos. El submarino suena distinto. El submarino no suena bien hoy. No me gusta cómo está sonando esto. Y aunque pueda parecer vaga, esa percepción compartida es lo que empieza a generar tensión real. Porque cuando varias personas dentro de un mismo entorno empiezan a percibir algo similar sin una causa clara visible, el cerebro colectivo empieza a construir una narrativa. No formal, no oficial, pero sí emocional. Y aquí es donde el V65 empieza a volverse más interesante desde lo psicológico que desde lo técnico, porque no hay una entidad, no hay un evento concreto, no hay una aparición, solamente hasta este punto hay sonidos y la interpretación de esos sonidos. El problema es que el cerebro humano odia no tener explicaciones. Así que empieza, ya saben, a llenar todos esos huecos, esos vacíos. El mar se vuelve más agresivo en la percepción. El casco empieza a sentirse más frágil de lo que realmente es. Los golpes parecen más cercanos. Las vibraciones más personales. Y poco a poco el submarino deja de ser solo un vehículo y empieza a ser una presencia. No en el sentido sobrenatural directo, sino en el sentido psicológico. Como si el propio entorno tuviera una especie de comportamiento propio. Y eso es lo que genera la frase que empieza a aparecer en este tipo de relatos. El submarino suena vivo, no como algo literal, sino como una sensación, una incomodidad difícil de explicar, porque un objeto no debería sonar vivo, pero dentro de un entorno cerrado, bajo presión constante, con estrés acumulado y la percepción alterada por aislamiento, créanme que esa idea es normal que aparezca. No porque el submarino cambie, sino porque la relación entre la tripulación y el submarino ya cambió. Ya no es solo una herramienta, es el mundo entero. Y ese mundo empieza a tener variaciones que no terminan de encajar del todo. El mar afuera sigue siendo la fuente lógica de todo esto. Sí, es el mar. ¿Por qué? Porque estás a cientos de metros o de kilómetros debajo del mar. Hay presión, claro que sí, hay movimiento, hay fuerzas naturales constantes. Pero dentro del V65, esa explicación empieza a perder fuerza emocional. No desaparece, pero deja de ser suficiente. Y eso es lo peligroso. Porque cuando la explicación técnica ya no calma la percepción, la mente busca otra cosa, algo más simple, algo más directo, algo que pueda darle sentido inmediato a la incomodidad. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio de tono en la historia. No hay miedo todavía como entidad clara, no hay superstición abierta, pero sí hay algo más sutil, una desconfianza hacia el entorno, hacia los sonidos, hacia el propio barco. Y esa desconfianza, una vez instalada, no desaparece fácilmente, porque cada nuevo ruido ya no se interpreta desde cero, se interpreta desde el recuerdo del anterior. Y así el V65 empieza a construir una especie de memoria sonora interna, donde cada golpe, cada vibración, cada crujido no es solamente un evento aislado, ya es parte de algo que empieza a sentirse más grande de lo que debería, aunque nadie pueda señalar exactamente qué es. Hay algo que pasa en cualquier grupo humano cuando lo empujas lo suficiente hacia las condiciones más extremas. No explota de golpe, más bien se empieza a desgastar. Y lo peor es que ese desgaste no siempre es evidente desde afuera. No hay una señal clara que diga, ok, aquí es donde empezó todo a romperse.
No, simplemente un día te das cuenta de que el ambiente ya no es el mismo. Y en el V65, ese punto llega sin aviso claro. Ya no estamos hablando de sonidos raros, ya no estamos hablando solo de fallas técnicas, ahora estamos hablando de personas, de cómo empiezan a comportarse, de cómo cambia la forma en que se miran entre ellos dentro de un espacio donde no hay escapatoria emocional real. El primer síntoma es casi siempre el mismo en estos entornos, y es el sueño, o mejor dicho, la falta de sueño. El insomnio empieza a aparecer como algo normalizado, no porque alguien lo anuncie, sino porque el entorno no permite descanso real. Entre turnos, ruidos, tensión acumulada y la sensación constante de que algo no termina de estar bien, pues el descanso deja de ser profundo. Duermes, pero no descansas. Y eso con el tiempo empieza a deformar todo lo demás. La paciencia se acaba más rápido. La tolerancia se reduce. Las respuestas se vuelven más cortas, casi monosílabos, más secas, incluso reactivas. Y lo que antes era disciplina militar empieza a parecer otra cosa, una especie de irritabilidad contenida. En un submarino, eso es bien peligroso, porque vaya, no hay un espacio físico para evitarse. No puedes tomar distancia de alguien. Básicamente estás obligado a convivir con las mismas personas en el mismo entorno cerrado, respirando el mismo aire, escuchando los mismos sonidos día tras día. Y cuando el descanso falla, la mente empieza a fallar, por supuesto, también. Los relatos asociados al V65 en esta etapa describen algo muy específico. Empiezan a haber pequeñas discusiones que antes no existían o no escalaban, y ahora empiezan a aparecer con mucho más frecuencia. Cuando digo discusiones, no me refiero necesariamente a que sean peleas abiertas desde el inicio. Más bien, hay tensiones, roces, respuestas mal interpretadas, comentarios bien cortantes, miradas de pistola que duran un segundo de más. Vaya, cualquier cosa que en otro contexto sería irrelevante, aquí empieza a tener peso. Porque el ambiente ya está bien cargado. Y cuando el ambiente está cargado, cualquier chispa parece más grande de lo que realmente es. Lo importante aquí no es la discusión en sí, es lo que representa, que es una pérdida de cohesión, una fragmentación del grupo. Y eso en un entorno militar no es solo un problema emocional, se vuelve básicamente un problema operativo, porque el submarino depende de una sincronización casi perfecta entre personas y máquina. Y esa sincronización empieza a fallar cuando las personas ya no están del todo alineadas entre sí. A esto se suman los accidentes. Y aquí hay un cambio importante respecto a los capítulos anteriores. Antes los fallos podían interpretarse como técnicos o externos. Ahora empiezan a aparecer errores humanos claros. Pequeños descuidos, reacciones tardías, mala coordinación, momentos donde alguien simplemente no responde como debería en el tiempo correcto. Y cada uno de esos errores, aislado, podría ser explicado por cansancio, por estrés, por las condiciones de guerra. Pero cuando empiezan a repetirse, la percepción cambia. Ya no es solo un error. Empieza a aparecer un patrón humano de deterioro, como si la capacidad de respuesta del grupo estuviera bajando, no de forma gradual, más bien no de forma dramática, sino gradual. Y eso es lo más peligroso, porque no lo notas hasta que ya empieza a ser muy evidente. Los oficiales, por su parte, intentan mantener el control de la situación desde el único lugar posible, que es la disciplina. Estructura, rutina, intentar mantener el orden emocional del grupo como si fuera parte del sistema mecánico del submarino. Pero hay algo que la disciplina no puede controlar del todo, y es el estado mental de la gente. Y en este punto del V65, ese estado ya está súper afectado.
no de forma caótica, sino de forma sutil, pero ya constante. Se nota en el tono de las conversaciones, en la forma en que se evitan ciertos temas, en cómo los comentarios sobre los ruidos o los fallos empiezan a dejar de ser bromas y se vuelven observaciones serias. Y aquí es donde aparece algo importante, que son los rumores. Al principio, no son grandes teorías. Es el clásico radio pasillo con comentarios sueltos, con frases incompletas, con interpretaciones personales, pero empiezan a girar alrededor de una idea bien común, que algo no está bien con el cochino submarino. No en términos técnicos, ya están hablando en términos de siento que el submarino no está bien. Esto no debería estar pasando tanto. El barco o el submarino no se está comportando normal. Aquí hay algo raro adentro. Y eventualmente parecen palabras más cargadas. Empiezan a aparecer palabras como mala suerte, mal augurio, cosas que en otro contexto serían descartadas inmediatamente. Pero aquí ya empiezan a tener espacio porque la explicación racional ya no alcanza emocionalmente. Y esto es clave. No es que la gente deje de creer en la lógica, es que la lógica ya no los está calmando. Y cuando la lógica deja de calmar, la mente busca otro tipo de estructura para entender lo que está viviendo, aunque sea absurda o incompleta, aunque sea incómoda, aunque no sea verificable. Y lo más inquietante de esta fase del V65 no es ningún evento en específico, es el cambio de percepción del enemigo. Porque en una guerra normal, pues el enemigo tiene forma, es visible, es externo. Pero dentro de un submarino, bajo estas condiciones, algo empieza a cambiar. El enemigo deja de sentirse externo, no porque alguien lo diga directamente, sino porque hay una fuente clara que explica todo lo que está pasando. Y cuando no hay una fuente clara, la mente empieza a redistribuir la idea de la amenaza. Ya no está afuera, ya no es un barco enemigo, ya no es una mina o un ataque. La amenaza empieza a sentirse difusa, interna, parte del ambiente. Y eso es mucho más difícil de manejar psicológicamente. Porque no puedes dispararle a algo que no puedes definir. No puedes evitarlo, no puedes anticiparlo. Solo puedes convivir con la sensación de que algo no está del todo bien. Y en el V65 esa sensación empieza a ser compartida. Y no me refiero a una especie de paranoia explícita, sino más bien a un estado emocional colectivo, una especie de tensión de fondo que no desaparece del todo, incluso en momentos de aparente normalidad. Y lo más importante de todo es que el grupo empieza a fracturarse no por un evento único, sino por una acumulación de desgaste. Cada persona empieza a reaccionar diferente. Algunos se cierran más, otros se vuelven muy reactivos, otros se hacen los loquitos, tratan de ignorarlo por completo, pero vaya, nadie permanece completamente neutral. Y en un espacio tan chiquito, eso se nota, se siente, se respira. Y empieza a cambiar la forma en que el submarino mismo se percibe desde adentro. Ya no es solo una máquina de guerra, ya no es solo un entorno hostil. Empieza a sentirse como un lugar donde la estabilidad emocional ya no está garantizada. Y eso es exactamente el punto donde el V65 deja de ser solo una historia de fallas técnicas o percepción extraña y empieza a entrar en su fase más incómoda, la de la ruptura interna. Sin enemigo visible, sin explicación única, solo desgaste. Hay una cosa muy rara que pasa cuando un grupo humano empieza a intuir, sin que nadie lo diga claramente, que algo no va a terminar bien. No hay anuncio, no hay mensaje oficial, no hay momento exacto donde alguien entra y dice, ok, esto se acabó. No, simplemente se siente. Y en el V65 esa sensación empieza a instalarse antes de su último viaje como una especie de ruido emocional bastante constante que ya no se puede ignorar. El submarino recibe órdenes, como siempre,
porque en guerra las órdenes no se discuten en términos emocionales. Se reciben, se procesan y se ejecutan. Esa es la lógica del sistema. Pero dentro del casco de acero, la lógica empieza a chocar con otra cosa más difícil de definir, que es la percepción acumulada de todo lo que ha pasado. Como les decía, dentro del casco de acero, la lógica empieza a chocar con otra cosa más difícil, mucho más difícil de definir, que es la percepción acumulada de todo lo que ha pasado antes. Los fallos, los ruidos, los accidentes, la tensión interna, el desgaste del grupo. Todo eso no desaparece cuando llega una nueva misión. Se queda ahí, como una capa encima de todo lo demás. Y el último viaje del V-65, aunque en ese momento nadie lo llama así, empieza con ese peso encima. La tripulación ya no es la misma en los primeros capítulos. No en composición necesariamente, sino en estado. Ya no hay esa sensación de rutina técnica estable. Ya no hay esa confianza implícita en que el barco responde siempre como debe. Ahora hay algo distinto. Una especie de aceptación silenciosa de que cualquier cosa puede fallar en cualquier momento. Y lo más peligroso no es el miedo, es la normalización del miedo. Porque cuando el miedo se vuelve constante, deja de ser una reacción y se convierte en estado base. En este punto, las órdenes llegan, se discuten lo mínimo necesario y se ejecutan con una especie de eficiencia apagada, sin energía, sin convicción, solo funcionamiento. Pero incluso ese funcionamiento empieza a tener grietas, pequeños incidentes, retrasos, errores menores que en otro contexto serían irrelevantes, pero aquí ya no lo son, porque cada fallo se interpreta dentro de un sistema mental que ya está saturado. Y eso cambia todo. Hay una palabra que empieza a aparecer en este tipo de entorno cuando el desgaste llega a cierto punto, que es la inevitabilidad. No como concepto filosófico, sino como una sensación práctica. Esto va a pasar, pase lo que pase. No importa lo que hagamos, no hay forma de evitarlo. Y esa idea, una vez instalada en un grupo cerrado, es extremadamente difícil de eliminar, porque no depende de un evento único, depende de acumulación, de percepción, de memoria emocional. El V-65 entra en su último tramo operativo con ese tipo de clima. No es rebelión, no es pánico, es resignación. Una resignación extraña, casi silenciosa, que no se dice abiertamente, pero que se nota en la forma en que la gente actúa. Menos discusión, menos reacción emocional fuerte, menos obediencia automática, más ejecución sin energía. Y eso, aunque suene funcional en papel, es psicológicamente muy inestable, porque no es calma, es apagamiento. Durante esta fase, los relatos asociados al submarino hablan de incidentes finales que refuerzan la tensión ya existente, fallos menores que vuelven a aparecer en momentos críticos, situaciones donde el margen de error se siente más pequeño de lo normal y reacciones humanas que ya no son tan consistentes como antes. Pero lo más importante no es lo que falla, es cómo se percibe lo que falla. Ya no hay sorpresa real, solo confirmación. Otra vez. Claro, ya era de esperarse. Y ese tipo de pensamientos es el que marca el cambio final en la dinámica del grupo. Porque cuando el error deja de sorprender, deja de ser un evento aislado y empieza a formar parte de una narrativa interna. Una narrativa donde el barco ya no es solo una herramienta que puede fallar, sino un entorno que parece estar siguiendo una trayectoria propia. No en sentido consciente, sino en percepción, como si todo estuviera empujando hacia un mismo punto sin que nadie pueda detenerlo del todo. Las decisiones durante este último viaje se toman bajo presión constante. No solo presión externa de guerra, sino presión interna acumulada. Cada orden, cada movimiento, cada procedimiento ya viene cargado con todo lo anterior. Y eso afecta a la claridad.
no en términos de incompetencia directa, sino en términos de carga mental, porque no estás reaccionando solo al presente, estás reaccionando también a todo lo que recuerdas que ha pasado antes. Y eso distorsiona ligeramente la forma en que se interpreta cada situación. El clima dentro del casco se vuelve más pesado, no necesariamente más caótico, sino más cerrado, más definitivo, como si las posibilidades se redujeran sin que nadie lo diga explícitamente. Y en ese tipo de ambiente el comportamiento humano cambia. Se vuelve más automático, más contenido, más silencioso. Incluso las conversaciones pierden parte de su energía. Y eso en un entorno como un submarino es especialmente notable, porque el silencio humano nunca es neutro, siempre comunica algo. El V-65, en su último tramo operativo, no se describe como un lugar de pánico abierto, sino como un lugar donde la gente sigue funcionando, pero ya no desde la misma base emocional que antes. Y eso es lo que genera la sensación más incómoda de este capítulo. No hay gritos, no hay caos extremo, hay continuidad. Una continuidad que ya no se siente completamente viva, como si el barco y su tripulación estuvieran avanzando, pero con algo interno ya desplazado, aunque no se nombra, pero se percibe. Y mientras todo esto ocurre, la idea de final empieza a instalarse sin que nadie la mencione directamente. No como una profecía, sino como una lectura emocional del entorno, como si el propio ambiente estuviera empujando hacia un cierre que aún no se define. Y eso hace que cada movimiento tenga un peso distinto. Cada decisión, cada sonido, cada incidente menor. Todo empieza a sentirse más definitivo de lo que realmente debería ser. El último viaje del V-65 no es todavía el final en términos del evento, pero sí lo es en términos de percepción interna. Porque la tripulación ya no está operando solo dentro de una misión, está operando dentro de una sensación compartida de que algo está llegando a su límite, sin saber exactamente qué es, sin saber exactamente cuándo, pero con la certeza emocional de que el sistema ya no se siente abierto, se siente cerrado. Y eso en un submarino bajo el mar es una de las sensaciones más difíciles de sostener sin que empiece a afectar todo lo demás. Hay algo que pasa siempre con este tipo de historias, y es que el final nunca llega limpio. Nunca es una línea clara donde todo se resuelve, se archiva y se entiende perfectamente. No, lo que suele quedar es algo más incómodo. Documentos incompletos, versiones distintas, reportes que no encajan del todo entre sí, y el resto lo pone la gente con el tiempo. El SMV-65 no es la excepción. De hecho, es un ejemplo bastante claro de eso. Porque, a ver, si tú buscas el final oficial, lo que vas a encontrar es lo que pasa con muchos submarinos de guerra de esa época. Registros de operaciones, informes militares, referencias a su actividad final. Y luego, en algún punto, la pérdida del contacto o el hundimiento en combate. Un cierre técnico frío funcional. Pero lo que pasa con el V-65 es que ese cierre no termina de sentirse completo cuando lo comparas con todo lo que se fue acumulando antes. Porque una cosa es el dato histórico y otra muy distinta es todo lo que se empezó a contar alrededor de ese dato con el paso del tiempo. En términos generales, se acepta que el submarino fue perdido durante operaciones en la Primera Guerra Mundial y como muchos U-Boots de la época, su destino final está ligado al combate, a las minas, a los torpedos, a ese tipo de guerra bajo el agua donde muchas veces no hay testigos directos de lo que ocurre en el momento exacto del final. Y eso ya de por sí deja un espacio vacío, un espacio donde no hay imágenes claras, solo registros posteriores, solo suposiciones, solo reconstrucciones. Y ese vacío es importante, porque en este tipo de vacío es donde nacen las interpretaciones más raras. No inmediatamente, sino con el tiempo, mucho después. Porque el tiempo, eh, digamos que al principio, el V-65 era simplemente otro submarino perdido en la guerra, uno más dentro de una lista larga de pérdidas similares en el conflicto.
Pero luego empezaron a aparecer cosas, relatos fragmentados, comentarios sueltos de personas que decían haber escuchado historias dentro de la propia Marina, versiones contradictorias sobre su comportamiento previo al final y sobre todo una idea que empezó a repetirse cada vez más, que ese submarino no había sido normal en su funcionamiento interno. Ahora, aquí hay algo importante que separar. Los hechos confirmados por registros históricos son bien limitados. Se sabe de su existencia, de su operación, de su participación en la guerra y de su pérdida final dentro del contexto del conflicto. Eso es lo sólido, lo documentado, lo verificable dentro del marco militar de la época. Pero lo que viene después ya no está tan sólido, porque empiezan a aparecer capas narrativas adicionales, historias sobre accidentes previos, sobre comportamientos extraños de la tripulación, sobre una sensación general de que el submarino tenía una especie de mala reputación interna. Y esto es clave entenderlo bien. No estamos hablando de pruebas de algo sobrenatural. Estamos hablando de cómo se construye la memoria de un objeto histórico cuando las piezas no encajan perfectamente en una narrativa única. El V-65 con el tiempo empieza a convertirse en algo más que un submarino perdido. Empieza a convertirse en un caso, en una historia, en un punto donde los hechos y las interpretaciones empiezan a mezclarse. Y eso es lo que genera el mito del submarino maldito. No porque existe evidencia directa de algo paranormal verificable, sino porque la suma de relatos, fallos, tensiones internas y percepción posterior deja suficiente espacio para que la imaginación colectiva haga su trabajo. Y lo hace, siempre lo hace. Pero aquí hay algo que vuelve este caso particularmente interesante. Y es que el mito no nace de una sola fuente exagerada. Nace de fragmentos, de detalles dispersos, de relatos que por separado podrían ser explicados de forma racional, pero que juntos empiezan a formar una atmósfera difícil de ignorar. Accidentes, silencios, fallos repetidos, testimonios subjetivos. Y el hecho de que no todo quedó perfectamente documentado en tiempo real. Todo eso alimenta la sensación posterior de que algo no encajaba del todo. Pero hay una línea importante que no se puede cruzar si queremos mantener las cosas claras. No hay evidencia sólida de que el V-65 fuera un caso paranormal confirmado. No hay registros oficiales que lo clasifiquen como tal. Lo que hay es otra cosa, mucho más común en la historia militar de lo que la gente suele pensar, y son las zonas grises, espacios donde los hechos existen pero la interpretación queda abierta. Y eso es exactamente lo que hace que este tipo de historias sobrevivan tanto tiempo en la cultura popular. Porque no se cierran del todo. Siempre queda algo pendiente, siempre queda una duda, siempre queda una frase incompleta. Y en el caso del V-65, esa duda se alimenta de todo lo que ya hemos recorrido en los capítulos anteriores. El desgaste de la tripulación, los fallos repetitivos, los ruidos bajo la presión, el testimonio puntual en el comportamiento, más bien en el compartimento de los torpedos, el deterioro emocional progresivo. Todo eso visto en conjunto no construye una prueba de lo inexplicable, pero sí construye una sensación. Y las sensaciones, cuando se repiten lo suficiente en el tiempo, se empiezan a convertir en narrativas. El submarino desaparece en la guerra y la historia oficial cierra el expediente de forma técnica, pero la historia paralela, la que se forma después, no se cierra igual. Esa sigue creciendo con versiones distintas, con reinterpretaciones, con relatos que se van adaptando a la forma en que cada época entiende el miedo. Y ahí es donde el V-65 deja de ser solo un objeto histórico y se convierte en algo más ambiguo. No un misterio resuelto, sino un caso interpretado. Una historia donde lo importante ya no es solo lo que ocurrió, sino cómo se recuerda y cómo se cuenta. Porque al final lo que queda del V-65 no es solo su destino militar, es la mezcla entre lo documentado y lo percibido, entre lo técnico y lo emocional, entre lo que se puede confirmar y lo que se siente extraño aunque no se pueda probar. Y esa es la parte incómoda, no porque haya algo oculto necesariamente, sino porque el vacío entre una cosa y otra
nunca se termina de llenar por completo. Y cuando una historia deja ese tipo de vacío, la gente siempre lo ocupa de alguna forma, aunque no sea la más racional. Y bueno, chicos, si llegaron hasta aquí, probablemente ya se dieron cuenta de algo. Este caso no tiene un cierre y no debería tenerlo, porque si intentas encajarlo como una historia cerrada, como algo que empieza, pasa y termina de forma ordenada, se rompe, pierde sentido, se vuelve otra cosa completamente distinta a lo que hemos estado recorriendo. El SMV65 no es un misterio perfecto, no es una leyenda completamente definida y tampoco es solo un registro militar frío y sin grietas. Está en un punto intermedio y ese punto intermedio es lo que lo vuelve incómodo, porque lo que realmente queda después de todo esto no es una respuesta, es una sensación. La sensación de que hay una línea muy delgada entre lo que ocurre afuera y lo que empieza a construirse dentro de la mente cuando estás en condiciones extremas. Aislamiento, presión constante, encierro, ruidos repetitivos, falta de referencia externa. Todo eso no solo afecta el cuerpo, también afecta la forma en la que interpreta la realidad. Y eso es importante. Porque en un entorno como un submarino no tienes espacio para contrastar lo que percibes con algo normal del exterior. No puedes salir, respirar aire distinto, ver otro entorno y reajustar tu mente. Todo se queda adentro y empieza a mezclarse. Lo técnico, lo emocional, lo que escuchas, lo que recuerdas, lo que interpretas en el momento y lo que tu cabeza empieza a reconstruir después. El V65, visto desde esta perspectiva, deja de ser solo una máquina de guerra con fallos y accidentes, y se convierte en un ejemplo de algo más general, más humano. ¿Cómo la mente intenta encontrar sentido cuando el entorno no ofrece respuestas claras? Porque es muy fácil mirar estos casos desde afuera y separar todo en dos categorías. A ver, esto es real y esto es imaginado. Pero la verdad casi nunca funciona así de limpio. En condiciones extremas, lo real y lo interpretado empieza a mezclarse sin que te des cuenta. Un sonido existe, pero cómo lo entiendes ya depende de tu estado mental. Un silencio ocurre, pero lo que significa lo vas a construir tú. Un fallo pasa, pero el peso emocional que le das no está en el informe técnico, está en la experiencia. Y eso es lo que vuelve este caso tan incómodo. No porque haya una respuesta oculta esperando ser descubierta, sino porque no hay una forma clara de separar completamente todas las capas. Y eso deja una pregunta flotando. Una de esas preguntas que no busca respuesta inmediata, solo incomodar un poco. ¿Qué parte de todo esto fue un fallo técnico del mecanismo del submarino? ¿Qué parte fue la mente que construyó todo ese entorno? Y me refiero por mente a la gente que estaba viviendo dentro del submarino. ¿O realmente había algo afuera o adentro causando todo este relajo que se propició dentro del submarino? Y realmente no tienes que contestarla. De hecho, el punto no es contestarla. El punto es que se quede ahí. Porque si algo deja el V65, no es la idea de un submarino maldito. Es algo más simple y más incómodo. La sensación de que en lugares cerrados, bajo presión, lejos de cualquier referencia estable, la percepción empieza a volverse parte del entorno y el entorno empieza a volverse parte de la percepción. Y en ese cruce, las cosas dejan de ser tan claras como nos gustaría. El mar, al final, no responde, no explica, no confirma nada, no tiene intención, no guarda secretos en el sentido humano. El mar simplemente está ahí, indiferente, pesado, constante. Y todo lo que cae dentro de él deja de ser lo que era en superficie. Se deshace, se dispersa, se pierden capas de presión y tiempo.
Y tal vez por eso este caso incomoda tanto, porque no te da un monstruo claro, no te da una respuesta definitiva. Solo te deja con la idea de que en ciertas condiciones la mente humana puede empezar a llenar silencios demasiado bien. Y cuando eso pasa, ya no puedes distinguir con total certeza dónde termina la realidad y dónde empieza la interpretación. Y quizá ese es el verdadero punto de toda esta historia. No el submarino, no los fallos, no los relatos posteriores, sino la duda que queda. Esa que no hace ruido, pero se queda. Y así es como damos por concluido este caso misterioso del USB 65. Me gustaría que en los comentarios me dijeran qué opinan acerca de este caso. Es un caso bastante raro. Es un caso que no se siente por completo paranormal, pero tampoco se siente normal. Ya no se sabe si realmente todo esto que sucedió era parte de la premura, la presión y todo lo que conlleva construir una máquina, un aparato marino de este tipo tan a las carreras. Ya no se sabe si era parte de la interpretación, el estrés, la presión y el encierro que sentían estas personas que estaban dentro del submarino. Y tampoco se sabe si realmente había algo fuera de lo normal que estaba pasando dentro o fuera del submarino. Y bueno, pues espero que este caso les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Ya saben que los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ahí me encuentran como Kaboom Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido, que es todos los días en mi canal de WhatsApp. En mi canal de WhatsApp subo contenido todos los días de diferentes temas. Todos son misteriosos o historias o cuentos o leyendas o experiencias reales compartidas por mis seguidores. Entonces ahí si quieren escuchar pues leyendas y cuentos cortitos de terror, narrados, no necesitan leer casi ninguna, me encuentran como Kaboom. Bueno, y hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches, o lo que quede de ella, y como siempre les deseo, dulces pesadillas. Chao, chao.